¿Qué significa ser buena tierra? En la parábola del sembrador, Jesús nos compara con 4 tipos de tierra que reciben la semilla o palabra de Dios. Si bien todos llegan a recibir en un momento u otro la palabra, solo uno es el que da fruto. ¿Qué lo hizo diferente a los demás? Mateo 13:23 dice: «Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto». De acuerdo a Jesús, ¿quiénes son la buena tierra? Los que oyen y entienden la palabra. Pero un segundo, si llegar a ser buena tierra depende de que yo entienda, ¿qué pasa con aquellos que no entienden la palabra porque no se las explicaron bien? ¿Acaso podemos ser mala tierra solo porque no tuvimos un buen maestro en clase? Comencemos hablando de qué es a lo que Jesús se refiere por entender la palabra. En Mateo 13:15, Jesús cita a Isaías diciendo: «Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane». Si bien el ver con los ojos y oír con los oídos es algo evidente, el entender con el corazón no lo es tanto. Al parecer, el proceso de entender, además de involucrar nuestros oídos y nuestros ojos, se lleva a cabo en el corazón. Ahí es donde se encuentra el vivero en el que se siembra la palabra de Dios. Por eso es que el Salvador vincula el corazón con el entendimiento, porque el entender la palabra de Dios requiere que esa semilla sea sembrada en el corazón. Pero hay un pequeño conflicto aquí. Mateo 13:19, hablando de la semilla que fue sembrada en el camino, dice: «Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». ¿Notas el problema? La Escritura dice que esta es la persona que oye la palabra, pero no la entiende. Pero, ¿en dónde dice que se sembró la semilla o la palabra en este caso? Sí, claro, en la parábola dice junto al camino, pero ¿y el significado? ¿De dónde la tomó el malo? La Escritura dice que el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, esta persona sí sembró la semilla en su corazón, pero no la entendió. Esta persona a la que Jesús se refiere no es alguien que no quiso oír la palabra, que se cerró al mensaje, no, fue alguien que sembró la semilla en su corazón. Pero si la semilla entonces estaba en el lugar adecuado, ¿qué fue lo que falló? Porque él no la entendió si la sembró donde debió haberla sembrado. ¿No se supone que si ambos hacen lo mismo deberían tener los mismos resultados? Si ambos sembraron la semilla en su corazón, donde se da el entendimiento, ¿qué hace que uno sea buena tierra y entienda y el otro no? ¿Qué hace que uno dé fruto y el otro se seque? Afortunadamente para nosotros, el paralelo de la explicación de esta parábola en Lucas 8:15 nos da una clave fundamental. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Esta escritura nos muestra que si bien la semilla debe llegar al corazón, ese corazón debe tener 2 cualidades para llegar a ser buena tierra. ¿Notaste cuáles fueron esas 2 cualidades? Fíjate en la descripción del corazón en la que fue sembrada la semilla. Jesús dice: la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Esta es una lección importantísima. Es la lección que nos enseña que, sin importar que la semilla o palabra de Dios se haya sembrado en el corazón de la persona, ésta no la retendrá ahí si no ejerce bondad y rectitud. Ahora, ¿no es interesante que sean estas 2 cualidades y ninguna otra las que menciona el Salvador? ¿Bondad y rectitud? Si lo pensamos un poco, de hecho, eso nos hace pensar en 2 fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo principales, centrales y fundamentales del plan de Dios: la justicia y la misericordia. ¿No es fascinante que para mantener la palabra de Dios en nosotros debemos de ejercer y germinar estos 2 enfoques que son fundamentales en todo el plan de Dios? Creo que todos conocemos una persona que es más justa que misericordiosa y alguna otra que es más misericordiosa que justa. Bueno, el Salvador nos pide tener ambas en el corazón. De hecho, parece como si nos advirtiera que esa es la única manera de retener la semilla y llegar a ser buena tierra. Él no dijo que la buena tierra serían los de corazón recto o los de corazón bueno. Dijo que la buena tierra serían los de corazón bueno y recto.
Ambas cualidades son requeridas por igual. Y aquí es donde aprendemos a qué es lo que se refiere Jesús con entender la palabra con el corazón. Si en una escritura se nos enseña que la buena tierra es la que entiende con el corazón y en otra se nos enseña que ese corazón retiene la semilla con bondad y rectitud, ¿no tiene sentido que el entendimiento del corazón tenga que ver con la bondad y la rectitud? Sí, y eso tiene mucho sentido. El testimonio más firme y perdurable del Evangelio no es aquel que se recibe arrodillado, sino aquel que se recibe viviendo. O dime tú, ¿cómo se ha fortalecido más tu testimonio del Evangelio? ¿Preguntando por su veracidad o viviéndolo y experimentando su poder en tu vida? Esa es la comprensión, claridad y entendimiento a la que se refiere Jesús. Aquella que no se puede alcanzar preguntando o escuchando o estudiando, sino viviendo en rectitud y bondad. Ser buena tierra es entender la palabra, pero no en concepto y precepto solamente, sino a raíz de las experiencias derivadas de las acciones bondadosas y rectas que surjan desde nuestro corazón. Es solo en ese contexto o marco que la persona recibe esa claridad o entendimiento de la palabra, en el contexto de la bondad y la rectitud de corazón. Ahí es donde surge el fruto que es claro, entendible y más dulce que todo lo dulce. Pero entonces surge un problema. Ser la buena tierra que Cristo nos pide ser y dar fruto a veces puede ser más difícil de lo que creíamos. Una vez que aprendemos lo que Cristo nos pide y nos disponemos a cumplir con ello, nos topamos de frente con un muro, el muro de nuestras imperfecciones. Y eso puede ser algo desalentador. A veces, tras muchos intentos, nos preguntamos si estamos dando el fruto que deberíamos, porque si no, eso significa que no somos buena tierra, ¿no es así? Bueno, pues no del todo. Mira, si bien en Lucas 8:15 Cristo nos enseña que para ser buena tierra hay que tener un corazón bueno y recto, ese mismo pasaje nos da otra clave fundamental para nuestro progreso. La Escritura dice: pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Nota por favor que la Escritura no dice la buena tierra son los que por tener corazón bueno y recto dan fruto. No, dice que la buena tierra son los que tienen corazón bueno y recto y aparte de eso dan fruto con paciencia. ¿No es genial? El Salvador mismo no dice que la buena tierra debe de dar fruto inmediata y rápidamente. La buena tierra, dice Jesús, son aquellos que dan fruto con paciencia. Y aquí viene una lección fascinante porque vamos a darnos cuenta de que los pedregales y la buena tierra son más parecidos de lo que regularmente pensamos. De hecho, solo hay una diferencia entre los resultados de ambas. Mira, en Mateo 13, 20 al 21, Jesús dijo que el de los pedregales es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. La Escritura no dice que este es el que oye la palabra con gozo, sino el que oye la palabra y la recibe con gozo. Y el gozo del que se habla aquí no se obtiene al escuchar la palabra, sino al vivirla. Por eso podemos deducir que esta persona no fue quien solo escuchó un bonito sermón y se sintió feliz, sino quien aceptó y recibió la palabra y al empezar a vivirla, experimentó gozo. Y en esto los pedregales y la buena tierra son exactamente iguales. Ambos empiezan a vivir la palabra con un corazón bueno y recto y empiezan a experimentar el gozo de eso. Pero entonces, si son iguales en este punto, ¿qué los distingue? ¿Por qué el de los pedregales no creció ni dio fruto si empezó y arrancó exactamente igual que la buena tierra? Bueno, la primera respuesta sería porque las piedras no le dejaron echar raíz, pero esa respuesta pasaría por alto la gran lección que tenemos frente a nosotros. Para ver la lección aquí es importante que te centres no en el terreno, sino en el efecto que tuvo el terreno en el desarrollo de la semilla.
¿Qué fue lo que hizo este terreno con la semilla? ¿Cuál fue el problema que causó? Las piedras le hicieron no tener raíz. Pero si lo piensas un poco, ese no es un problema único de las semillas sembradas entre pedregales. De hecho, todas las semillas carecen de raíz cuando aún son jóvenes. Viéndolo así, el problema no es exclusivo del terreno, sino de todas las semillas en algún punto de su vida, incluso aquellas semillas sembradas en buena tierra, pero que no han tenido el tiempo suficiente de desarrollarse. Y ahí vuelve la lección de la paciencia. Para que la semilla en tu corazón no tenga raíz, no se necesita que tu corazón sea un terreno empedrado, sino que de alguna manera tú no tengas la paciencia suficiente para dejar que la semilla se desarrolle. Porque entonces, aun siendo una buena tierra, acabas con el mismo problema que los pedregales. No dejas que la semilla eche raíz. Braulio, ¿me estás diciendo que el que yo sea buena tierra y dé fruto, a que se sequen mis semillas como si fuera un pedregal, depende de que tenga paciencia o no? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. De hecho, eso es lo único que te separa de tener el mismo resultado de aquel que fue sembrado entre pedregales. Nota eso. Es lo mismo ser sembrado en pedregales que ser sembrado en buena tierra con bondad y rectitud, pero sin paciencia. Ninguno de los dos va a dejar que la semilla eche raíz. Así que hay que tener cuidado con no tener paciencia contigo mismo, porque por más rectitud y bondad que tengas, sin paciencia, acabarás dando el mismo resultado que la semilla sembrada en pedregales. No te estás dando el tiempo de echar raíz. Muchos miembros de la iglesia corremos el peligro de resultar igual que los pedregales, y no por no tener un corazón bueno y recto, sino porque no tenemos paciencia con nosotros al dar fruto. Un corazón bueno y recto, pero sin paciencia al dar fruto, no es la buena tierra que el Señor describió en Lucas 8:15. La que Él describió necesita los 3 elementos, y sin la paciencia no es buena tierra. Así que la próxima vez que sientas que tu bondad y rectitud no están dando todos los frutos que deberían, recuerda que la buena tierra da fruto con paciencia. Ahora, ya que hemos hablado de tener paciencia con nosotros al dar fruto, cambiemos el tablero a la paciencia que debemos de darle a otros. Entre las comunidades religiosas es muy común asumir que si a alguien le va mal, seguro es porque hizo algo malo, algo que hizo que Dios se ofendiera y entonces no lo bendijera. Pero esa es una de las tradiciones cristianas que la verdad no son tan cristianas, o al menos no están en armonía con algunas enseñanzas de Cristo. Y puedo decir esto con esta certeza porque de hecho fue Jesús quien enseñó que esa manera de pensar no es correcta. Mientras algunas personas le comentaban a Jesús sobre una desgracia reciente que se impuso sobre algunos galileos, Él les respondió en Lucas 13, 2-5. ¿Pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Y aprovechando el momento y la lección ya arrancada, Jesús agrega otro ejemplo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Lo que Cristo les estaba enseñando a este grupo de personas es que no es correcto pensar que el que a alguien le vaya mal es evidencia o explicación suficiente para asumir que está haciendo algo malo o por lo menos peor que los demás. La lección de Cristo es que las cosas malas pasan porque son parte de la vida, no porque alguien se esté portando mal. Y claro, la única excepción de esto es cuando te pasa algo malo porque alguien te hizo algo malo a ti. Pero fuera de ello, el que tú hagas algo malo no hace que te pasen cosas malas. O como decía Jesús, el que te pase una tragedia o se te caiga una torre encima no es porque seas más pecador que otros. Ahora, esto no quiere decir que no haya consecuencias por el pecado. Solo quiere decir que estas consecuencias tienden a limitarse al plano espiritual y casi nunca se reflejan en planos temporales, económicos o físicos.
Y pensar lo contrario, de hecho, nos lleva naturalmente al error que Cristo está reprendiendo aquí, que es el mismo error en el que la gente caía al pensar que nadie puede ser realmente el Hijo de Dios si está ahí colgado en una cruz como un criminal. Ese modelo de pensamiento es peligroso porque puede llevarte a negar al mismo Cristo. Pero en esta lección, Cristo no se queda solo ahí. En su sana costumbre de siempre mostrarnos un camino más elevado, Jesús nos deja no solo con el qué no pensar, sino también con el qué sí pensar. Y es que cada vez que él negaba el pensamiento, seguro fue porque son más pecadores, él también agregaba una lección importante. Él decía, no, ellos no murieron por ser más malos o más pecadores. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La enseñanza de Cristo aquí nos dice, no fue por ser más pecadores, pero sí hay consecuencias para el pecado, y por eso todos deben arrepentirse. Cristo una vez más nos invita a ver la viga en nuestro ojo antes de ver la paja en el ojo de nuestro hermano. Pero de hecho, esta lección es todavía mayor, porque en este caso ni siquiera es que veamos la paja en el ojo de nuestro hermano, es una paja que asumimos. Y al menos para mí eso es todavía peor. Pero no solo peor respecto a nuestro hermano, sino también respecto a nosotros. Porque mira, mientras este pensamiento nos hace creer que a ellos les pasa eso malo porque tienen algo malo, también, y a veces sin darnos cuenta, al mismo tiempo eso nos justifica a nosotros a creer que no tenemos nada malo porque no nos está pasando nada malo. Así que no solo asumo la paja en el ojo de mi hermano, que no estoy viendo, sino solo imagino, sino que también asumo que no hay ninguna viga que buscar en el mío. Al final, este pensamiento es una trampa de la autojustificación y la arrogancia, y una de las maneras más sencillas y eficientes para nunca tener que arrepentirte de nada. Porque al final de cuentas, no te está pasando nada malo. Ahora, ¿no es fascinante que justo después de esto Jesús enseñe una parábola que parece inconclusa o incompleta? Pon mucha atención para ver si viene a tu mente la razón por la que parece estar a medias. Lucas 3, 6 al 10 dice, y dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué de seguir ocupando terreno? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si da fruto bien, y si no, la cortarás después. Y Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Y esa es toda la parábola. ¿Alguna idea de por qué suena inconclusa? Mira, en este tipo de parábolas estamos acostumbrados a que se mencione el fin de la cosecha, el momento en el que se quema la cizaña, etc. Pero esas son parábolas que explican el final. Creo que esta parábola está perfectamente completa porque Cristo no quería enseñarnos sobre el final, sino sobre nuestro estado actual. Piénsalo. Su punto anterior era que todos debíamos arrepentirnos. Bueno, ¿qué es el arrepentimiento sino una segunda oportunidad? Y no es justo las segundas oportunidades el tema y la lección de la parábola de la higuera que lleva 3 años sin dar resultados y le permiten quedarse 1 año más. Si extendemos la parábola a otras historias que se habían comentado, vemos lo conectado que está todo y la superlección que Cristo nos está dando. Estas personas pensaban que los de Siloé o los galileos eran como higueras que fueron cortadas por no dar fruto. Pero en esto Jesús les enseña 2 cosas. 1, no todas las higueras se cortan por no dar fruto. Y 2, así como hay higueras que son taladas sin ser malas, también hay muchas otras que no son taladas a pesar de ser malas y no dar fruto. Y en esto, Cristo pasa a darnos una lección brutal sobre la misericordia, la expiación y la gracia. Porque dime,
¿Quién es el que gana todas estas segundas oportunidades para nosotros cuando somos higueras que llevamos 3 años sin dar fruto? Exacto. La lección de Cristo es sencilla pero poderosa. A ellos no se les cayó una torre encima por ser más malos, ni tú sigues aquí por ser más bueno. Tú también eres esa higuera por la que yo tuve que rogar para que le dieran una segunda oportunidad. Así que bájate del pedestal desde el que juzgas a otras personas, porque tú estás aquí solo y únicamente porque alguien más te consiguió una segunda oportunidad. Cuando lo vemos así, nos damos cuenta de que esa parábola no está inconclusa. Comunica perfectamente todo lo que Cristo quería decirnos. Todos estamos disfrutando de segundas oportunidades que no ganamos por nosotros mismos. Es su gracia, su misericordia y su expiación las que ganaron y pagaron este precio. Y todos, absolutamente todos, hemos sido higueras sin fruto en algún punto de nuestras vidas. Incluso ahora, tú sabes que hay frutos que tú no estás dando y yo sé que hay frutos que yo no estoy dando. Pero aún con todo eso, Cristo no te dice, no me sirves, o prefiero talarte porque no das fruto y solo estás ocupando espacio. No, antes bien, con todo el amor que te tiene, hace todo lo necesario para que tengas una y otra y otra y otra y otra oportunidad. Ahora, una vez que ya vimos que la buena tierra tiene que ver con el corazón bueno y recto, y que esa buena tierra debe de aprender a dar fruto con paciencia, y que Cristo literalmente lucha y pelea por segundas oportunidades para que tú des fruto con paciencia, viene una lección que nos habla de aquellos que en cierto sentido ya han dado algunos buenos frutos. Hay una parábola de Jesús que es muy poco conocida incluso dentro del mundo cristiano. Y tiene sentido, es una parábola de un versículo. Esta es la parábola del escriba. Pero ¿podría una parábola tan pequeña y poco conocida tener lecciones importantes para nosotros hoy en día? Claro que sí. La parábola la encontramos en Mateo 13:52, donde leemos que Cristo enseñó: por eso, todo escriba que llega a ser discípulo en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y ya está. Esa es toda la parábola. Pero por más sencilla y corta que sea, contiene principios fundamentales para nuestro crecimiento y supervivencia dentro de la iglesia. Primero hay que notar que la función que tenía la parábola en ese tiempo era enseñar que cuando un escriba se convertía, ahora lo más importante dentro de su corazón, su tesoro, vendría de 2 fuentes: las cosas viejas que ya sabía y las cosas nuevas que iba a aprender. Y ahí es donde comienza nuestra lección, porque esta es una parábola que habla de cambios y nos enseña que no podemos componer nuestro tesoro solo de cosas viejas. Permíteme ilustrar este problema con una historia de una amiga que estaba sirviendo su misión cuando falleció el presidente Monson. Mi compañera y yo, dijo ella, estábamos emocionadas porque llegara a la conferencia general para ver cómo sostendríamos todos al nuevo profeta. Pero al visitar algunas casas de los miembros, muchos expresaban inconformidad diciendo que era una lástima que el presidente Monson hubiera fallecido. Lo más sorprendente es que expresaban que no sentían que el nuevo profeta fuera a ser tan grande como él. Así que por eso habían decidido dejar de ir a la iglesia. Sí, yo sé, esta historia suena fuera de serie, pero es real. Y lo mejor ilustra mi punto. Estas personas habían desarrollado no solo un testimonio del presidente Monson, sino también mucho amor hacia él. ¿Eso fue malo? No. El problema fue cuando quisieron hacer su tesoro solo de cosas viejas, excluyendo y dejando fuera las nuevas.
Como miembros de toda la vida, puede que nos cueste trabajo aceptar cambios en la iglesia o quizás como recién conversos, tal vez atesoramos más nuestras viejas prácticas o tradiciones. En cualquiera de estos casos, la lección es la misma. Si un escriba se une al reino o un miembro en la actualidad quiere estar preparado para los cambios, es necesario entender que no puedes hacer tu tesoro solo de cosas viejas. Ahora, esta lección no solo se aplica a los cambios en la iglesia o el reino, sino también en nuestro propio progreso espiritual. Permíteme ilustrarlo con otra historia. ¿Recuerdas a Jesús calmando las aguas? Bueno, Lucas 8:25 dice que una vez que se hizo la grande bonanza, los discípulos atemorizados se maravillaban diciéndose los unos a los otros, ¿quién es este que aún manda a los vientos y al agua y le obedecen? Aquí está el dilema. Para este punto Jesús ya había sanado a un leproso, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro. ¿No sería sensato asumir que para este punto los discípulos conocían ya el poder sobrenatural de Jesús? Entonces, ¿por qué dicen, ¿quién es este? La respuesta es simple. Si bien ellos ya habían visto algunos milagros, aún les quedaba muchísimo por ver. Vamos, no habían visto a Jesús multiplicar los panes, echar fuera demonios, caminar sobre el agua o levantar muertos. Sí, habían visto algo, pero aún quedaba mucho por delante. ¿Cuál es mi punto? Que no necesitamos cambios para enfrentar el problema del tesoro viejo y el tesoro nuevo. A veces simplemente creemos que ya vimos todo lo que Jesús podía mostrarnos y ya recibimos todo lo que tenía que darnos. En este caso, los discípulos sabían que Jesús podía sanar gente, pero no estaban al tanto de que también tuviera poderes sobre las aguas, los elementos y la vida misma. Ellos solo conocían una parte de Jesús y se sorprendieron al aprender que su tesoro o conocimiento sobre Cristo podría expandirse con cosas nuevas. Lo mismo nos pasa a nosotros en la iglesia, el evangelio y nuestro discipulado. A veces los años, el conocimiento o la experiencia nos hacen pensar que el tesoro que ya tenemos es todo lo que hay por tener y cometemos el error del escriba que se niega a las cosas nuevas. Quizás es justo por eso que el Señor en ese mismo capítulo enseña en el versículo 18, «Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene le será dado, y a todo el que no tiene, aun lo que cree tener, le será quitado». Regularmente esta escritura dice al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, pero Lucas dice que lo que le será quitado no es lo que tiene, sino lo que cree que tiene. Esto me hace pensar en cuántas veces yo creo que mi conocimiento o experiencia es grande, o yo creo que mi espiritualidad o testimonio lo son. Esta es una lección de humildad que te dice, si compones tu tesoro de cosas viejas que crees que tienes bien resguardadas, no solo te cerrarás a cosas nuevas, sino que tal vez incluso acabes perdiendo las cosas viejas. Eso es justo lo que le pasó a las personas de la historia del principio. No solo se cerraron a un nuevo profeta, también por eso perdieron algo que ya tenían o dominaban, o mejor dicho, algo que creían que tenían y dominaban. La asistencia frecuente a la iglesia, la renovación de sus convenios. Esta es la excelente lección de Cristo. Si queremos ser buenos conversos en el reino, y todos somos conversos de una u otra manera, todos tenemos que asegurarnos de que nuestro tesoro esté preparado para retener cosas viejas y al mismo tiempo dispuesto y deseoso de añadir cosas nuevas. Ahora, ya que hablamos de las cosas que debemos estar abiertos a recibir, quiero que hablemos de las cosas que no queremos mantener, las cosas que queremos quitar de nosotros. Hay una lección nueva en la parábola del trigo y la cizaña. Y digo nueva porque casi siempre la vemos de una sola manera, como esta analogía de la gente buena y la gente mala que deben crecer juntamente en el reino. Pero ¿y si tuviera otras aplicaciones? ¿Qué lecciones aprenderíamos si la estudiáramos de una manera en la que nunca antes la hemos estudiado? Quiero que pienses solo en el final de la parábola, específicamente en la explicación que da el dueño del campo cuando sus siervos le proponen arrancar la cizaña.
En Mateo 13, 29 al 30 leemos: Y él dijo: No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Aquí no voy a contradecir la interpretación convencional de la parábola, pero sí que te voy a invitar a verla de manera más personal. Y es que, si bien el reino se compone de todos nosotros, también cada uno de nosotros es de alguna manera el reino. Como lo dijo Jeffrey R. Holland en su visita al Templo de la Ciudad de México en 2019. Hermanos y hermanas, nosotros somos la iglesia. Cuando te ves en el espejo en la mañana, ahí está la iglesia, justo en el espejo. Así que, tomando en cuenta esto, te pido que veas esta parábola no como una explicación del reino en general, sino como una explicación de ti, como un individuo dentro del reino. ¿Y qué vamos a aprender si lo vemos así? Bueno, una gran lección, porque estoy casi seguro de que tú, cuando te miras en ese espejo a través del que analizas tu alma, ves tus defectos e imperfecciones y, como los trabajadores, dices: ¿por qué está esta cizaña aquí? Quitémosla. No es bueno tenerla, no tiene sentido mantenerla en este campo y no queremos ver este mal o debilidad dentro de nosotros. Pero es entonces cuando el dueño del terreno nos responde: no, debemos dejarla ahí. ¿Pero cómo? Esto no tiene sentido. Si Dios quiere que seamos buenos, ¿por qué no nos quita este mal? O peor aún, si quiere que seamos mejores, ¿por qué no solo se niega a quitárnoslo, sino insiste también en que se debe quedar ahí? ¿Por qué? Porque si arrancamos lo malo, podríamos arrancar también lo bueno. Pero Braulio, eso no tiene sentido. No, sí lo tiene. ¿Quieres saber por qué Dios sigue dándote y dejando en ti las debilidades? Leamos Éter 12:27. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Un segundo, ¿te das cuenta de la joya de conocimiento que es esta? Si la humildad es el trigo que debemos hacer crecer, ¿podría ser que la debilidad sea la cizaña que debemos mantener? Claro, porque aquí es como si Dios estuviera diciendo: doy a los hombres debilidad para que tengan humildad, porque sé que esa humildad no se desarrollará si no tienen debilidad. En ese caso serían como chamacos malcriados que se creen mejores que todos por ser tan perfectos. Entonces, ¿qué crees? Voy a dejar la cizaña de la debilidad, porque si no, no va a crecer el trigo de la humildad. Y esto se puede intercambiar con cualquier otro atributo. También puedes poner ahí la paciencia. Si Dios nos quitara nuestras debilidades al bautizarnos o al hacer la primera oración al respecto, ¿cómo rayos se va a desarrollar el trigo de la paciencia en nosotros? O peor aún, el trigo de la fe en Dios, el trigo de la fe en su sabiduría o el trigo de la fe en sus tiempos y en su manera. No hay forma de desarrollar ese trigo sin esa otra cizaña. ¿O con qué crees que vas a aumentar tu fe en Cristo y su expiación si no necesitas limpiarte de nada? La lección es poderosa. Sin cizaña no crece el trigo, ni en el reino, ni dentro de ti. Así que la próxima vez que te mires al espejo y quieras que esta o aquella debilidad, flaqueza o imperfección se vaya, quiero que recuerdes esta parábola y que confíes en el dueño del campo. Él sabe hacer crecer el trigo, lleva años haciéndolo y es experto en llevar a una persona a ser la mejor versión de sí misma. Así que confía en él, porque si él dice que la cizaña debe quedarse ahí hasta el final, es porque la cizaña debe quedarse ahí hasta el final. Por más que te duela. Ahora, esto no es una invitación a dejar de trabajar en tus debilidades, es más bien una invitación a hacer sobre esas debilidades que no quieres la misma pregunta que has aprendido a hacer sobre las adversidades que tampoco quieres. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprenda de esto? ¿Qué atributo o fortaleza necesito desarrollar? ¿Es la humildad? ¿La paciencia? ¿La fortaleza? ¿La determinación? ¿La diligencia? ¿La fe? O incluso tal vez
hasta la paciencia conmigo mismo. Porque déjame decirte que odiarte a ti mismo es simplemente echar más cizaña al campo. Te aseguro que el menospreciarte no es la buena semilla de la que habla Cristo en esta parábola. No se debe echar en el campo. Confía en el dueño del campo. No te culpes. Confía en su experiencia y sabiduría y en que Él sabe exactamente qué cizaña dejar para que tú crezcas el trigo que tienes que desarrollar. Ahora, dentro de la parábola del trigo y la cizaña hay otra lección fascinante sobre cómo vencer nuestras debilidades. Ya hablamos de que, como la parábola habla del reino y nosotros como discípulos también somos parte del reino, entonces tiene sentido que esta parábola pueda aplicarse a nosotros personalmente. Esto nos enseña que así como el trigo no puede crecer sin la cizaña, nosotros tampoco podemos crecer buenos atributos sin dificultades ni debilidades. Pero, ¿cuál es la otra lección que contiene esta historia para nuestro crecimiento personal? Cuando vamos al final de la parábola, Mateo 13:30 dice: «Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el alfolí». ¿Cuál es la maravillosa lección aquí? ¿Quién es el que decide cuándo quitar la cizaña? ¿Es el campo? ¿Es el trigo? ¿Son los siervos? No. Quien en última instancia decide cuándo la cizaña se va para siempre, no somos ni tú ni yo, sino el dueño del campo. Al final, a su debido tiempo y a su manera, más temprano para algunos campos y más tarde para otros, el dueño del campo dice: «Suficiente. Ya podemos quitar la cizaña y recoger el trigo». Esta parábola nos enseña que el campo no tenía la capacidad de quitar la cizaña por sí misma, ni siquiera por mucho trigo que tuviera. El que quita la cizaña es el dueño del campo, y él sabe en qué momento hacerlo. Para algunos campos será antes, para otros después, pero ese es su poder y su decisión. En la Conferencia General de octubre de 2014, la hermana Neil F. Marriott compartió una experiencia en la que aprendió esta lección. Hace algunos años, dice ella, nuestra familia enfrentó un gran desafío. Fui al templo y oré fervientemente en busca de ayuda. Se me reveló una verdad. Tuve una clara visión de mis debilidades y quedé sorprendida. En ese momento espiritualmente instructivo, vi a una mujer orgullosa haciendo las cosas a su manera, no necesariamente a la manera de Dios, y adjudicándose el crédito por su supuesto logro. Supe que era yo. Imploré en mi corazón al Padre Celestial y le dije: «No deseo ser esa mujer, pero ¿cómo puedo cambiar?». A través del espíritu puro de revelación en el templo, se me enseñó la gran necesidad que tengo de un Redentor. Me volví inmediatamente al Salvador Jesucristo en mi mente y sentí mi angustia desaparecer y una gran esperanza renacer en mi corazón. Él era mi única esperanza y yo anhelaba asirme solo a Él. Ese día en el templo, aprendí que era solo por medio de la expiación de Jesucristo que mi naturaleza orgullosa podía cambiar y que yo podría hacer el bien. Sentí su amor intensamente y supe que Él me enseñaría por medio del Espíritu y me cambiaría si le entregaba mi corazón sin retener nada. Aún lucho con mis debilidades, pero confío en la ayuda divina de la expiación. La hermana Marriott aprendió lo que también aprendieron los siervos del Señor del campo. Hay algunas cizañas que tendrán que quedarse ahí hasta el final. Y eso está bien, porque en última instancia es en la sabiduría y poder de Cristo que dichas debilidades ceden ante las fortalezas.
Esto no quiere decir que dejes de trabajar en vencer tus debilidades. Quiere decir que no debes de culparte de que no desaparezcan, porque esa es literalmente su decisión, no la tuya. Así que solo sé el mejor siervo que puedas ser, sigue las instrucciones del dueño del campo y deja que él decida sobre la cizaña. Y otro punto más, entiende que aquellos siervos no fueron regañados por su señor ni vistos como menos porque trabajaban en un campo con cizaña. De hecho, en esta parábola él les hubiera mandado trabajar en el campo aún con toda la cizaña que había. Él no te ve mal porque sigas teniendo los mismos errores que tenías desde el principio. No tiene problema con eso. Problema tendría si los siervos le hubieran dicho, yo un campo así con cizaña, yo no quiero trabajar. Pero aunque sea muy fácil entenderlo en este ejemplo, irónicamente algunos de nosotros sí nos rendimos al ver que el campo de nuestro progreso personal sigue teniendo cizaña. Debemos entender que algunas partes de nuestro campo simplemente son así. Y a nosotros nos toca, como buenos siervos, trabajar a pesar de que sea la voluntad del Señor del campo que la cizaña se quede ahí hasta el final. El que haya cizaña ahí o no determina el buen siervo que pueda ser para el Señor del campo. Cristo es el Señor del campo y sabe lo que es mejor para cada campo. Habrá debilidades que con tus esfuerzos y la ayuda de su expiación saldrán del campo bastante pronto, pero habrá otros que no. Habrá otros que se quedarán ahí hasta el final. Pero la buena noticia es esta. Si tú aprendes a ver y a aceptar esto, no como tu culpa, sino como la voluntad del Señor del campo, Él no solo te hará un excelente siervo a pesar de toda la cizaña que pueda haber, sino que también, a su tiempo y a su manera, un día mandará que toda la cizaña sea finalmente quemada para siempre. Ahora viene la última lección. ¿Por qué Jesús comparó nuestros corazones a 4 tipos de terrenos? ¿Por qué no fue a 4 tipos de ovejas, o higueras, o climas, o estaciones? Tal vez te parezca rara la pregunta, pero yo creo que sí hay una razón, y que de hecho esa razón contiene una gran lección. Al leer y analizar la parábola del sembrador, todos miramos hacia adentro y nos preguntamos ¿qué tipo de tierra soy? ¿Soy camino? ¿Seré pedregal? ¿Soy espinos? ¿O soy buena tierra? Y claro, sin duda todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser buena tierra, pero no siempre es así. No siempre somos la mejor tierra que hay. Tal vez nuestro corazón no siempre es tan creyente como nos gustaría que fuera. O caemos fácilmente en las tentaciones. O tal vez las riquezas y los afanes de esta vida nos ahogan fácilmente. Pero la buena noticia es que es justo para todos los que sentimos que no encajamos en la descripción de buena tierra que esta parábola tiene una lección más. Creo que la razón por la que Cristo eligió la tierra no fue solo porque muchos eran campesinos, sino porque la tierra es algo que el hombre puede modificar. A diferencia de las ovejas, las higueras, el clima o las estaciones, el hombre sí puede cambiar el terreno. Y de hecho, para preparar la tierra para una buena cosecha, solo necesitas una pala y muchísimas ganas de trabajar. ¿Hay piedras en el terreno? Las sacamos. ¿Hay espinos? Los desarraigamos. ¿Es un camino? Bueno, si ya no me sirve ese camino o vía, lo quitamos. Y claro, ninguna de estas cosas va a ser fáciles o rápidas de hacer. Si has pasado todo un día deshiervando un terreno o ablandándolo, sabes de lo que hablo. Es trabajo duro. Pero es trabajo posible para prácticamente cualquier persona a través del tiempo.
Y creo que esa era una parte de la parábola que estaba ahí presente para todos de interpretar, pero que no todos estamos entendiendo. Mira, rara vez la tierra en su estado natural está lista para la siembra. Todos los terrenos de siembra y cultivos que tú ves cuando viajas en carretera, todos los hemos construido nosotros. Y si así como humanos hemos creado tierras buenas, espiritualmente como hijos de Dios también podemos transformar cualquier pedregal o terreno lleno de espinos en una tierra rica y fértil. Hace unos años, cuando los hijos de una hermana, a quien llamaremos Lupita, eran pequeños y el mayor estaba por entrar a la prepa, el esposo se reencontró con un compañero de la secundaria. El esposo de Lupita, a quien llamaremos Rafael, invitó a su amigo a un café, pero este le respondió que al ser miembro de una iglesia a la que se había convertido, ya no tomaba café. Durante su encuentro, ese amigo le contó a Rafael sobre la iglesia y le dijo que como miembros de ella sus hijos ahora iban a estudiar a una preparatoria con descuento. Al escuchar las palabras preparatoria y descuento, Rafael se interesó y quiso conocer esa escuela y la iglesia. Su amigo lo llevó a la escuela y tras un recorrido, Rafael decidió que sus hijos van a estudiar ahí. Lo siguiente que supo Lupita es que toda la familia tendría que reunirse en las tardes para tomar lecciones de 2 misioneras y que después de eso todos tendrían que bautizarse. Eso sí debo aclarar, eso no fue una propuesta para la familia, sino una decisión que tomó Rafael como papá. Tras las charlas, toda la familia se bautizó y el hijo mayor empezó a asistir a la prepa. Pero ni Rafael ni Lupita fueron constantes en la iglesia después de un par de domingos. Con el tiempo, su matrimonio empezó a decaer al grado de que ella empezó a sospechar de una infidelidad, lo cual a su vez le hizo pasar menos tiempo en la iglesia los domingos y más tiempo en casa donde pudiera ver lo que hacía su marido. Pero entonces, un domingo por la mañana, casi en un instante como con el hijo pródigo, ella volvió en sí. ¿Por qué dejo que mis hijos vayan solos a la iglesia?, se preguntó. Sé que esto es algo bueno y yo también quiero estar ahí. A partir de entonces, la vida de Lupita tuvo muchos cambios. Sí, lamentablemente sus sospechas eran ciertas y su matrimonio terminó en un desgarrador divorcio por infidelidad. Pero a partir de ese día, Lupita no dejó de asistir a la capilla y a los 6 meses entró en el templo para investirse. En sus palabras, después de ese día de decisión, nunca volví a alejarme. La historia de Lupita nos enseña que el terreno empedrado y lleno de espinos puede volverse buena tierra, incluso cuando este terreno ni siquiera estaba interesado en la semilla en primer lugar. Incluso estos terrenos, ella nos demuestra, pueden volverse buena tierra. Eso sí, como en el caso de Lupita también, por más buena tierra que nos volvamos, algunas cosechas simplemente no saldrán tan bien como esperamos. Pero de que habrá buenas cosechas, habrá buenas cosechas. Sí, va a tomar tiempo y tal vez muchísimos días de esfuerzo bajo el sol ardiente, pero de que se puede cambiar ese terreno, se puede. Y de que vale la pena, vale la pena. Así que, sin importar lo que te haya pasado y lo que pueda pasarte, sin importar lo mucho que cueste y sin importar cómo esté tu corazón ahora, puedes sanar y puedes cambiar. Y puedes terminar recibiendo un fruto hermoso. Y ese fruto, a pesar de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de todo el sol, a pesar de todas las malas cosechas, a pesar de la cizaña, las dificultades, las debilidades y adversidades, te prometo que ese fruto será como un fruto más blanco que todo lo blanco y más dulce que todo lo dulce. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.